Sí, amigos, hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez más tenemos una cita con nuestro precioso, amado Padre Celestial, el Señor Jesucristo. Por eso es que nos gozamos sinceramente, porque es bueno estar en la presencia del Señor. Vamos a escuchar esta alabanza para que nos reconforte en el Espíritu. Oremos. Sí, Espíritu Santo, necesitamos de tu fuerza, de tu poder, de tu gracia, porque queremos acercarnos al trono del Santo de Israel. En esta oportunidad reconocemos nuestra necesidad de ti, y por eso imploramos en el nombre de Jesús que sea usted, precioso Espíritu Santo, quien nos guíe en este tiempo, como en todo el tiempo de vida que Dios nos da. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, permítenos conocerte a ti, y que todo lo que se haga y se diga a partir de este momento sea para la gloria, la honra del Padre, del Hijo y por supuesto de usted, Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias. Muy bien, amados hermanos, en esta oportunidad, un tiempo hermoso, hoy día domingo, celebramos el pueblo de Dios, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hablar de la resurrección es hablar de una de las cosas más grandes que se ha dado en la historia de la humanidad. Es recordar que el amor de Dios se hizo ostensible, no solamente de manera teórica, sino también de manera tangible. Jesús, Yeshua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, resucitó, porque la muerte no podía retener al autor de la vida. Por eso, amados hermanos, queremos traer la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Y cuando hemos buscado cuál es el pasaje pertinente para ello, hemos encontrado en el capítulo 20, todo el capítulo 20 del Evangelio de Juan, que nos habla netamente sobre la resurrección. Y en ello hemos querido en esta oportunidad mencionar 3 apariciones que realizó nuestro Señor Jesucristo a 3 tipos de personas. Y queremos hacer hincapié en ello, hermano. 3 apariciones que Jesús hizo y cómo afectó la vida de estos personajes. Por eso, dicho lo propio, queremos anotar algunas reacciones en estos personajes. En primer lugar, queremos hablar que el Señor Jesucristo se le apareció a María. Y ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, los versos del 1 al 10, dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. El primer personaje que queremos mencionar o hacer referencia al cual Jesús se le apareció es María. Y cuando tenemos que hablar de María Magdalena, tenemos que recordar lo que la palabra bendita del Señor dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 2. Vamos a Lucas, capítulo 8, versículo 2. Dice la palabra del Señor: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Vean usted, este personaje, María Magdalena, había ido de mañana a ver a Jesús. Esta mujer que fue liberada por el Maestro, esta mujer que halló misericordia, que halló gracia delante de nuestro Señor Jesucristo, y que fue objeto que el Señor la liberara. Por eso María amó profundamente a Jesús. Esta mujer, cuando ve que Jesús ha sido sacrificado, cuando ve que Jesús ha sido enterrado, entra en ella dos cosas: una confusión, pero también una desilusión. Y pensaba y meditaba ella en todos los sucesos, todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pensando esto, corre, va a la tumba y halla la tumba con que la piedra había sido removida. Entonces, como dice ahí en Juan 22, corre y va ¿a dónde? A donde los discípulos del Maestro, Simón Pedro y el otro discípulo. Pero mire qué interesante, acá hay algo muy interesante. El versículo 4, Juan 24, refiere que corrían los dos juntos, estos dos discípulos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. María, que amaba tanto a Jesús, que estaba un poquito pensando ella atribulada por lo que le había ocurrido al Maestro, al cual ella amaba mucho, le comunica a estos dos discípulos. Pedro y Juan salen corriendo ambos raudamente. Pero miren, acá hay algo muy importante que notar. Quien llegó primero fue Juan. Si lo vemos físicamente, usted dirá: ah, claro, Juan era muy joven, un adolescente todavía, ¿no? Y Pedro era una persona ya mayor de edad. Pero si anotamos esta situación espiritualmente, vamos a observar que Pedro todavía no había confesado su resolución irrevocable de entregarse a Cristo. Esto queda como resultado que Pedro estaba espiritualmente débil, ¿no? Como dice Isaías 40:31. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Isaías. Miren qué hermoso. Isaías 40,
versículos 31. Dice la palabra del Señor. Un pasaje conocido y que muchas veces nosotros lo hemos realizado en alabanza. Dice la palabra de Dios: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En esta condición se encontraba Juan, no tanto por su juventud, sino porque él esperaba en este Cristo bendito. Pedro todavía no había realizado su resolución irrevocable de entrega a Cristo. Y eso hace que a la hora de correr, Pedro se le adelanta al Señor. Pero Pedro le desobedeció. Su condición de pecador había afectado sus pies. De allí, hermano, hermana, que ahí en Juan 24 dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa. Hermano, hermana, ¿por qué muchos siervos lindos del Señor no están corriendo a la velocidad que demanda el saber que Jesús nos está esperando? Sin ánimo de juicio, es porque nuestra condición espiritual no está a la par como la que deberíamos tener para poder desplazarnos a la velocidad que Jesús nos reclama. Pero mire qué interesante, hermano. No solamente este pecado afectó los pies de Pedro, sino también afectó los ojos de Pedro. Mire lo que dice ahí en Juan 21, el verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Qué interesante, hermano. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. ¿Es que acaso Pedro no conocía a Jesús? ¿Es que acaso Pedro no había sido parte desde el inicio del ministerio de nuestro amado Jesús? Pedro lo conocía. Pero en esta oportunidad, acá en el capítulo 21, versículo 7, dice la palabra del Señor que es Juan el que le vuelve a reconvenir a Pedro, llamándole prácticamente la atención, diciéndole: es el Señor, es el Señor. ¿Qué pasa, hermano, con los cristianos? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Que no estamos viendo al Señor. Es que hay una carga espiritual del enemigo que está impidiendo, está tapando nuestros ojos, está amordazando nuestros pies. De ahí que no podemos desplazarnos a la velocidad que el ministerio demanda. No estamos viendo con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. En los versos del 9 y 10 del capítulo 20 de Juan dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Hermano, qué triste. Ellos regresaron a sus casas, pero ¿en qué condición regresaron a sus casas? Regresaron sin proclamar el Evangelio de Cristo resucitado. ¿A qué se debe esto, hermano? ¿Acaso cuando terminamos el servicio, muchos regresan corriendo a su casa y están en la misma condición de estos discípulos? Volvieron los discípulos a lo suyo, nada más. Hermano, hermana, no es otra cosa más que están recibiendo el Evangelio, pero de manera intelectual. No están viendo a este Cristo resucitado. No están viendo que Jesús está presente en medio nuestro y Él nos está observando. Cuando solamente recepcionamos el Evangelio de manera intelectual,
nuestra vida no va a cambiar. Vamos a seguir siendo los mismos. Solamente llegamos al plano religioso. Entramos al templo de una manera y salimos de la misma manera. Solamente nuestra cabeza se llena de teología, pero no hay práctica. Cuando se le dice, vamos a predicar la palabra, los hermanos, algunos no quieren ir. Cuando vamos a hacer una campaña, vamos a anunciar que Cristo está vivo, solo nos quedamos con este Jesús intelectual. Hermano, hermana, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y ese es el mejor galardón del cual se puede preciar la iglesia del Señor. Y del evangelio que predicamos es el evangelio de un Cristo resucitado. Él no está muerto. Él vive y está viviente en nuestro corazón. Ahora, sigamos con María. Dice el verso 11. Miren por favor. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Y vean este versículo 12 que es muy importante. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Qué interesante, ¿no? Mientras los discípulos que habían llegado en primer lugar entran al sepulcro, ven los lienzos, se retiran. No pasó nada ahí, como dice. Pero María esperó. María se quedó esperando. Hermano, hermana, en el Evangelio, en la palabra de Dios, no es como un juego, como una cuestión laboral que termino mi función y me voy. No es así. En la palabra de Dios muchas veces hay que esperar. Y María Magdalena, llorando junto al sepulcro, estuvo esperando, hermano. Estuvo esperando. No se quiso ir prontamente, hermano. Esta mujer demostró una calidad de amor para su maestro. Hermano, muchas veces somos los últimos en llegar al servicio y somos los primeros en retirarnos. El Señor premió la paciencia de María. ¿Y cuál fue su premio, hermano? Dice, ella no se daba cuenta, pero lo que estaba viendo María ahora, en este momento, no era otra cosa más que el cumplimiento del propiciatorio del Antiguo Testamento. Miren, hermano, miren cómo está concatenado el Antiguo con el Nuevo Testamento. Ya que la gloria del Señor en el Antiguo Testamento resplandeció entre ambos ángeles. Vamos a Éxodo 25, versículo 22, por favor. Éxodo 25, versículo 22. La palabra bendita del Señor dice lo siguiente. Éxodo 25, versículo 22. Sí. Éxodo 25, 22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hermano, hermana, la gloria del Señor resplandeció en ambos ángeles. Esto se da en el Antiguo Testamento. La única diferencia con lo que estaba sucediendo ahora en este caso de María es que la Shekinah no estaba siendo revelada a un sacerdote que llegó con una ofrenda. Esta gloria fue mostrada a una mujer. ¿Cuál fue el requisito? Su corazón, hermano. El corazón de María estaba quebrantado. El corazón de María
estaba en las condiciones pertinentes para poder ver la gloria de Dios, el perdón, la guía y la presencia de Dios, que antes solamente era asequible únicamente a un hombre, un sacerdote, un solo día del año. Ahora se había puesto a disposición de todos nosotros por toda la eternidad. Esto es algo maravilloso, hermano. Mire todo lo que puede hacer un corazón quebrantado. ¿Cómo nos acercamos a Dios, hermano? ¿Cuál es nuestra disposición para acercarnos? ¿Cuál es nuestra actitud? Muchas veces vamos al templo, hermano, con orgullo, vamos al templo con soberbia, vamos al templo con arrogancia y no estamos entendiendo que ese corazón no es el que Dios quiere ver para poder manifestarse como lo hizo con María Magdalena. Hermano, hermana, esta mujer que tuvo 7 demonios, esta mujer que de repente, mal entendida, puede ser cuestionada, esta mujer recibió una recompensa tremenda porque recibió el perdón de Dios, porque se presentó a Él con un corazón quebrantado y obtuvo la guía y la presencia de Dios. Qué hermoso, qué hermosa actitud de esta mujer. En el segundo lugar, queremos anotar que el Señor se aparece a un grupo de discípulos. Ahí están los versos en Juan 20 del 19 al 23, ¿no? Y el versículo 19 es muy importante. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Qué interesante, hermano. Ahora Jesús va en busca de sus discípulos. Miren, y acá hay algo que tenemos que notar nosotros. En primer lugar, dice que lo hace el primer día de la semana. Hermano, con esto se está cambiando todo el sistema del Antiguo Testamento. Mientras que en el Antiguo Testamento demandaba que sea un día sábado, ahora dice, se habla del primer día de la semana, ¿no? Nuestro Sabbat va a ser ahora el día domingo. Se está cambiando el día sábado por el día domingo. Y qué interesante, podemos ver que nos habla ahora de la vida de Jesús, del descanso. Este día nos habla del descanso, hermano, del Shabbat. Y nos recuerda la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo atraviesa las paredes. Ellos estaban en un lugar con las puertas cerradas. Pero Jesús ahora, mostrando su gloria, mostrando que ahora tiene un cuerpo glorificado, hermano, atraviesa las paredes, bendito sea el Señor, y les trae lo que ellos necesitaban en ese momento. Si ve usted ahí, dice en el verso 19, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo, estaban atemorizados. Pero Jesús, cuando se presenta delante de los discípulos, en medio, ¿qué cosa les dijo? Paz, paz a vosotros. Hermanos, hoy en día mucho pueblo de Dios está atemorizado con la pandemia del coronavirus, con el cáncer, con el resfrío, que no hay trabajo, hay tribulación y tenemos un sinnúmero de preocupaciones. De tal manera que el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios está atemorizado. ¿Qué hacemos, pastor? ¿A dónde vamos? No tengo trabajo, se terminan los alimentos.
hermano, este Jesús resucitado, este Jesús que atravesó las puertas que estaban cerradas, este Jesús, un día como hoy, un día domingo, hermano, es el que viene a decirle a los discípulos en esta oportunidad y a nosotros ahora, en el lugar donde nos encontramos, Jesús viene a decirnos, paz a vosotros. Y Él tiene autoridad para decir lo propio, porque Él es el príncipe de paz. Y miren cómo es el amor que tiene Cristo para con nosotros, en que no solamente nos dice una vez, paz a nosotros, a vosotros. También en el verso 21, vuelve Jesús. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Eso es lo que hallamos en este Cristo resucitado. Esto es lo que hallamos en este Jesús, al cual necesitamos hoy y todos los días de nuestra vida tomarlo, ponernos a sus pies para poder sentir la paz que Él vino a traernos ahora en su resurrección. Hermano, en tercer lugar, la tercera aparición que vemos en este pasaje es que el Señor ahora se aparece a Tomás, nuestro querido Tomás. Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué tremendo, qué terrible, hermano. Este era un discípulo del Señor. Y yo me pregunto con todo respeto, ¿cuántos de aquellos que nos llamamos hijos de Dios, cuántos de aquellos que nos autoproclamamos discípulos del Señor, estamos en la condición de Tomás? La palabra Tomás en hebreo significa dídimo. Dídimo significa gemelo. Preguntamos en esta oportunidad, ¿cuántos gemelos de Tomás tenemos en las congregaciones? ¿Cuántos gemelos de Tomás? Porque no le creemos, preferimos desesperarnos. Hermano, hermana, qué terrible, ahí en el verso 25, ¿no? Si no viere sus manos, qué terrible, hermano. Si no viere, no creeré. Hermano, qué tremendo. Si no viere, no creeré. Hermano, la palabra de Dios no es ver para creer. La palabra de Dios es creer para ver. Este hombre, Tomás, hermano, nos recuerda cuántos cristianos están entre la duda y la fe. Hermano, porque ahí se confrontan ellos, hermano. La duda concede derrota, en tanto que la fe reclama victoria. ¡Qué tremendo! María Magdalena le creyó. Los discípulos le creyeron. Tomás no le quiso creer. Pero nos da, si bien es cierto que esta primera parte del testimonio de Tomás nos da tristeza, vemos que más adelante Juan nos relata diciendo que en el verso 29 Jesús le dijo, ¿no? Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y qué lindo porque después que Tomás llegó a ver a Jesús y Jesús le permitió verlo, porque Él es así, misericordioso. Tomás, hermano, creyó. Tomás creyó. Entonces ahora la resurrección de Cristo renovó su confianza en este precioso Jesús. Y Tomás, esta confianza motivó para que
Tomás pasara el resto de su vida proclamando la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuenta la tradición que Tomás llevó el Evangelio a la India y contribuyó a disipar la incredulidad de muchos en cuanto a la resurrección de Cristo. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Esa es la iglesia actual. Tenemos que aprender a creer sin ver. Yo quiero terminar, hermano, recordándote que en estas 3 apariciones hubieron 3 resultados. En primer lugar, María, que refleja su amor por Cristo. Un amor que espera, un amor que se presenta con un corazón quebrantado, un amor que está segura de el perdón de sus pecados, que lo ha recibido, que lo ha recepcionado en su corazón y que la hace actuar así. El otro resultado se da con los discípulos, ¿no? En la segunda parte, con estos discípulos que tratan de la esperanza que quedó en ellos. Al principio dijeron, murió. Pero ahora, cuando Jesús se le presenta resucitado, vuelve a recobrarse en ellos la esperanza. Y la última aparición con Tomás, vemos que el asunto es el desarrollo de la fe. Todos los 3 grupos a los cuales se les apareció Jesús, todos dieron testimonio. Creo, Señor. Creo, Señor. Creo, Señor. Yo te diría en este domingo precioso que celebramos el pueblo de Dios, la resurrección de Cristo, ¿cómo está tu fe? ¿Crees que ese Cristo está vivo? ¿Crees que ese Cristo vive en tu corazón, que está tan cerca de ti? Dice la palabra de Dios que si solamente juntáramos nuestros brazos, podríamos abrazarlo. Si estiráramos nuestras manos, Él nos cogería. Que si Él le dijéramos, Señor, yo te amo, Él nos escucharía. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Crees que Jesús está vivo? ¿Crees que Jesús puede hacer estas cosas que ha quedado escrito en su palabra? Hermano, esto es real. Esta es la única verdad. El mismo Jesús dijo en su ministerio terrenal, el cielo y la tierra pasarán. Sus palabras no pasarán. Esto es lo único verdadero, hermano. Esta es la esperanza para la iglesia. Esto es lo que el mundo necesita. Estamos hablando más de muerte que de vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy el camino, soy la verdad, es la única verdad. Cristo es la única verdad, que no va a menguar nunca, que su luz va a seguir alumbrando cada vez más, que las tinieblas van a tener que cesar, que el mundo tiene que entender que no es con ritos, no es con religiones, no es con formas, sino con corazones contritos y humillados. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Yo voy a pedirte, por favor, que tú, ahí donde estás, hermano, cierres tus ojitos, inclines tu rostro para dirigirnos a nuestro buen Dios en oración. Gloria a Dios. Señor, te damos las gracias en esta hora, Señor. Tiempo de oro, Señor. Tiempo de oro. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Siento tu presencia, Señor. Gracias.
Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos, Señor. Necesitamos de tu gracia, Señor, tu paz, tu shalom, Señor. Rompe estructuras, Señor. Quebranta nuestro corazón, Señor. Ven, Señor, sácianos. Sácianos de ti, Señor. Tú estás vivo. No oramos a una imagen. Oramos a ti, Jesús. Te necesitamos, Señor Jesús. Ven, ven. Satúranos de ti, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor, nos cubra, nos santifique cada vez más, Señor. Ven, ven, Jesús. Te anhelamos. Queremos estar tan unidos a ti, Señor. Ven, Señor. Ven, Jesús. Sana a mis hermanos, Señor. Sánanos, Señor. Sánanos. Límpianos, Señor. Transfórmanos. Renuévanos, Señor. Renuévanos. Gracias. Gracias, Señor. Ven. Ven, Espíritu Santo. Ven. Derrámate sobre nosotros, Señor. Ven, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, hermoso tiempo en tu presencia. Hermanos, espero que esta meditación llegue a sus corazones y que este domingo que la iglesia celebra Pascua de Resurrección podamos nosotros disfrutar de todo este regalo que nos ha dado Dios. Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.